Yo voy a repetir no todo lo que vimos la vez pasada, solamente unas 2 o 3 diapositivas les voy a comentar lo que significa, porque esa es la parte teórica. Voy a pasar al ArcGIS, voy a repetir lo que hicimos, o sea, para aquellos que ya estuvieron, no va a ser novedoso, que es el tema de cómo trabajar con dataset, lo que mencionó Matías previamente, lo que se llama unos conceptos que se llaman dataset y feature class, o sea, eso va a ser repetido. Y después yo tengo que continuar con la parte teórica simplemente para completar todo lo que tiene que ver con GeoDatabase. Esto es lo que viene en la próxima hora que tenemos aquí, ¿sí? Así que, para aquellos que no estuvieron, simplemente les comento. Esto es lo que simbólicamente representa. A ver, me dejó. Ahí va. El GeoDatabase, que como Matías les comentó hace rato, una base de datos es simplemente un contenedor, y si ustedes recuerdan una definición que dimos al principio de todo, dijimos que en definitiva una base de datos debería ser algo que uno llega desde cualquier programa, ¿sí? O sea, no debería depender de por dónde estoy llegando yo. Sin embargo, en el caso particular, en las que son bases de datos geográficas, como esta, que encima es de licencia propietaria, bueno, esa puede ser consumida por algunos programas y por otros no. En particular, esta es accedida desde el ArcGIS, pero hoy en día también se entra con QGIS, ¿sí? En la evolución que hubo en el tiempo, en una época esto fue más restrictivo, tanto leer un PostgreSQL con PostGIS, no era fácil desde un ArcGIS, y lo contrario era que desde un QGIS era difícil entrar a esto. Llegaron al día de hoy que se dieron permisos como para que inclusive se pueden editar los elementos, ¿sí? No solo lo pueden leer, sino también vos desde un QGIS podés llegar a editar algunos elementos que se guardan acá. Y lo que tiene en particular esta figura, por eso la dejo, es qué cosas se pueden meter dentro de ese contenedor. Cosas que nosotros ya conocemos desde la época de los shapefiles, que es todo lo que es vectorial, como puntos, líneas y polígonos, eso ya lo sabemos, pero empiezan a aparecer particularidades como que uno puede poner cotas, o sea, las dimensions que uno trabajaba en su momento en AutoCAD, lo que es texto, el etiquetado acá cobra, se llama annotation, como nombre, o anotación, y la etiqueta donde se ubica toma como una posición geográfica y las características que definen el texto, ¿sí? Pasa a ser como un elemento muy parecido, como si yo estuviese trabajando con un punto, nada más que estoy trabajando con textos. Estas otras figuras representan el hecho que yo puedo crear tablas, puedo crear herramientas que las meto también dentro del GeoDatabase, puedo crear redes, y estas figuritas, una figura sería que puedo trabajar con raster y con mosaicos de raster, ¿sí? Y bueno, creo que no me estaría olvidando en principio de nada de lo que puede estar dentro del contenedor. Entonces, salteando varias de las cosas que vimos la vez pasada. Sí. Estos son dos de los elementos con los que vamos a trabajar a partir de ahora repetidamente. Esto forma parte también de los exámenes, parcial o final, lo que sea, y lo vamos a ver en los próximos trabajos prácticos. Y de hecho, para quienes trabajaron en ArcGIS ahora, es lo que les decimos que armen la parte de base de datos, lo que se llama un feature dataset, que es un elemento que está dentro del GeoDatabase, y el otro elemento es que se llama feature class. Vamos al primero. El feature dataset. El GeoDatabase es el contenedor. El feature dataset me permite poner un orden dentro de ese GeoDatabase. Me va a permitir que yo ponga un nombre, defina una proyección y también cuántos elementos vectoriales quiero meter yo dentro de ese dataset, ¿sí? Y que los elementos que yo cree, pues yo puedo crear o importar, los que sean, se transforman en esto, en feature class, ese es el nombre, y que es el equivalente a lo que nosotros ya conocemos como shapefiles, ¿sí? Pero este feature class tiene sus propias características. Una de ellas, bastante fundamental, es que dentro de lo que es la tabla de atributos, cuando hay ausencia de datos, lo reconoce como valor nulo, como un null, así lo escribe, y si uno hace una estadística, sabe que ese valor no es un 0, es un nulo, o sea, no lo toma en cuenta, cosa que con un shapefile no podemos hacer. Otra cosa que tiene
el tema. Y los feature class, como les decía, hay más de un tipo, no solo puntos, líneas y polígonos, sino de otro tipo. Y cuando yo vengo a esto, a lo que me permite darle un orden, yo le pongo un nombre, digo en qué sistema quiero trabajar, y dentro del contenedor yo puedo tener distintos tipos de feature dataset. O sea, puedo tener de Mercator, de WGS84, pueden convivir, no hay problema con eso, ¿sí? Ahora, esto yo mencioné temas de que son elementos vectoriales, pero en la figura previa les mostré que también podía incorporar raster. Un raster lo incorporo, pero no dentro de este orden, sino que cuando creo el GeoDatabase, voy a tener la posibilidad de crear esto, un raster dataset, es otro tipo de elemento, y de esto voy a tener, para manejar raster, 3 herramientas: el raster dataset, otra cosa que se llama raster catalog y otra que es mosaic, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad, pero el tema es que me permite, dentro de GeoDatabase, si yo defino que quiero trabajar de esa manera, lo llevo todo dentro del contenedor. Como ahí estamos hablando de que se crece bastante el peso que va a tener ese GeoDatabase, también otra forma de trabajar es decir, no lo quiero incorporar dentro del contenedor, sino en una carpeta que yo lo voy a dedicar para imágenes, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno elige esa opción. A mí me gusta trabajar a veces dentro del GeoDatabase, a Caballero le gusta trabajar con carpetas, por eso doy las dos opciones. Pero es cierto que son válidas ambas. Lo que pasa es que si lo pongo dentro ya del GeoDatabase ya está viajando dentro del contenedor, pero se vuelve muchísimo más pesado, obviamente. Sí. ¿Igual las imágenes? No, las imágenes las llevo conmigo, sí. Pero si trabajo en carpetas me tengo que abordar y copiar la carpeta. Sí, eso es todo. Si lo metí dentro del GeoDatabase, lo que me tengo que llevar es el GeoDatabase, ya está metido ahí adentro. Bueno, esto en cuanto muy sintético lo que era la parte de teoría de la clase anterior. Entonces, ahora yo me voy a ir a la parte práctica. Les voy a mostrar cómo es este tema de los tipos que hay de GeoDatabase. Primero, un GeoDatabase solamente se puede crear desde acá, desde el catálogo. No se crea desde el ArcMap. Yo para crear un GeoDatabase necesito sí o sí trabajar en el ArcCatalog. En el ArcCatalog, bueno, obviamente tengo acá donde dice datos. Ven que yo me traje unos shapes. A propósito le puse los nombres de que están en proyección Lambert, en proyección Mercator, en sistema geográfico WGS80. No se nota. Bueno, si no tenemos que girar todo porque creo que no va a ser inútil. Bueno, convertimos una cuestión a ver, un giro entonces. Si no sacar, ahí va. Listo. Solucionado, más fácil. Fíjense, este es el ordenamiento que yo tengo dentro del disco, ¿sí? En el disco yo tengo... No. ¿Le molesta mi dedo? No, yo me quiero grabar. Bueno. Eso. Perdón, que se lo están exigiendo. Me falta el puntero láser también. Bueno, acá, carpeta datos. En la carpeta datos, dentro del montón de cosas que vienen, puse datos que están en proyección Lambert, otros en Mercator y otros en WGS84. Acá ven estos que tienen forma de cilindritos como símbolos. Bueno, esos son los GeoDatabase. ¿Cuántos tipos de GeoDatabase tenemos? Por lo menos los que para un usuario como nosotros tenemos de dos tipos. El que se llama Personal GeoDatabase, que tiene un formato que se llama .mdb de Microsoft Database, que es el formato que usa un Access, un programa Access, y lo que tiene es limitación, un límite bastante fuerte respecto de la cantidad de información que puede portar. Y está el que es propietario de Gerry, que se llama File GeoDatabase, que ese, por literatura, dice que tiene uno puede crear una tabla que sea de hasta 1 terabyte. Estoy hablando de una tabla, ni siquiera estoy hablando del GeoDatabase. Bueno, ok.
lo tomamos así como nos lo dicen, entonces sabemos que si yo tengo pocos datos en sí puedo crearme un personal geodatabase, funcionan igual los dos, así que creo un personal que va a tener ese formato MDB o creo un file geodatabase. El asunto es, ¿cómo lo veo yo a cada uno de ellos? A ver si me ayuda esto. Tengas también en cuenta que cuando hablamos de pocos datos y que podés hasta 2 teras, por ejemplo, la base geográfica nacional son 37 gigas nada más. Por lo tanto, pocos datos es Claro. un continente. Bueno, Entonces conviene, si vamos a manejar pocos datos, conviene hacer la personal database en vez de abrir la otra o darle espacio por los pocos datos. Porque no creo que vayamos a trabajar con 2 teras. claro, bueno, depende del trabajo de cada uno. En Yo ese aspecto sí distinto trabajo. porque no te va a ocupar lugar si vos no lo llenás. Ah, genial. Las diferencias, bueno, ahora cuando te las muestre, es que, por ejemplo, uno es más nutritivo, es más de ArcGIS que el otro. El otro, de última, en el peor de los casos, si tenés un Access, lo puedes abrir igual. No es recomendable, pero hay otros programas que te lo abren. Sí. El programa Access llega a todo lo que es la parte alfanumérica, bien, pero el tema es que uno solo tiene que visualizar. Si uno hace un cambio, porque te permite editar, pero vos editas y después no lo podés abrir desde... Se pierde toda la parte gráfica, por decirlo de una manera simplificada. ¿Sí? Al haber hecho ese toque con un programa que no es de GIS, bueno, perdiste parte del trabajo. Entonces, sí sirve para visualizar los datos. Por ejemplo, si vos vas a trabajar con modelos de terreno donde estás recibiendo de a millones de puntos para después crear modelos de terreno o modelos de cualquier tipo de evento ambiental, climatológico, lo que sea, es mejor trabajar con un file geodatabase directamente porque el DEM lo vas a meter ahí adentro después, ¿sí? Y aparte porque vas a poder movilizar la información de otra manera, porque es mucho volumen eso, realmente. Acá ven que dice datos 1 y tiene Microsoft Access. ¿Ven? Este es un Personal Geodatabase que si yo vuelvo al programa, ven que acá tengo uno que dice datos1.mdb, ¿sí? Entonces, lo que yo metí en ese momento en ese geodatabase tenía ese tipo de formato y es como que yo estoy viendo algo que estamos muy acostumbrados, un único archivo, ¿sí? Y está metido todo ahí adentro. En cambio, si hubiese creado el otro modelo, el que se llama File Geodatabase, se ve de la siguiente manera. Un segundito, lo busco por acá. Ven que acá dice datos2.gdb. Bueno, este es un file geodatabase. Lo que les quiero decir con eso es que es el contenedor de menor capacidad se ve como un único archivo tipo Access. El que es de la posibilidad de meter un tera o más información se ve directamente así. Es una organización de carpetas. Miren la cantidad de archivos que tiene. Así uno no haya creado mucho, o sea, solamente el hecho de darle un nombre ya crea un montón de archivos y en la medida que uno va importando datos, se siguen creando otra cantidad de archivos con la que uno después va a ir poniendo las reglas. Pero, profe, ahí Sí. eso no tiene un ejecutable, digamos, como el anterior sí, que después le das doble clic y enseguida Claro. le abre de Access. No, porque esto es un directorio o subdirectorio, como se llama. Así que ahí no tenés ningún archivo que le des un doble clic y haga algo, ¿sí? Posiblemente que te salga la ventanita diciendo con qué programa lo querés abrir y no va a ocurrir. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar con esto? Les dije, trabajamos con el catálogo. Yo, un segundo, me voy a poner acá, en esta carpeta general, botón derecho. Acá empiezo a trabajar un montón con el botón derecho del mouse. Me vengo a nuevo y en nuevo me voy a ubicar solamente por decir, para que hagamos una... me creo una carpeta nueva para no mezclarme con lo anterior, ¿sí? En esta carpeta voy a meter un geodatabase. Doy
botón derecho, nuevo, y acá me salen estas opciones, el file y el personal, ¿sí? Vamos a ir al más fácil, el personal. Ya se creó acá. Me pone por defecto el nombre de New Personal Geodatabase. Bueno. Esto es mentira, pero bueno. Datos nuevos 1. ¿Sí? Ok. Si yo voy acá, salgo un momento. Ven que acá se creó esta carpeta MDB. Ahí ese es el contenedor que es el Personal Geodatabase. Si vuelvo a repetir, pero ahora solamente para crear el otro tipo de... Van a ver que es idéntico en cuanto a... Solamente hago así, File Geodatabase, me va a decir New File Geodatabase, bla, bla, bla. Entonces, le ponemos algún nombre. Y la diferencia está que acá dice .gdb, ¿sí? O sea, podría ser sí. el mismo nombre que... No es MDB como el otro, sino que es GDB, ¿sí? Ah, que podría, porque ya la extensión es distinta. Y encima no es un archivo, sino que es un directorio o subdirectorio, ¿sí? Entonces le doy que sí. Entonces, simplemente... ahí está, ¿ven? Se creó esta carpeta y dentro de esta carpeta se creó todo ese paquete de archivos que salvo sus definiciones, las definiciones que tiene, no tiene ninguna otra cosa. Entonces, esta parte no la voy a repetir para que no sea tan pesada, pero imagínense que así como yo creaba el shapefile, ustedes se acuerdan que en forma, si no tenía nada para importar, ninguna tabla, nada, yo podía en la parte de, ya sea con QGIS o ArcGIS, yo podía decir, quiero crear un nuevo shapefile, punto, línea, polígono. Bueno, todo eso acá se llama crear nuevo feature class, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar ahora directamente con el File Geodatabase, con este botón derecho, y en botón derecho también vuelve a ser nuevo, y ven que en nuevo me aparecen todas estas opciones. Lo que se llama un Feature Dataset, que se los mencioné hace rato, es el que me permite ordenar adentro la organización del contenedor. Los Feature Classes, que es parecido a Shapefiles. Puedo crear tablas. Acá dice que también relaciones, de eso hablamos luego, Raster Catalog, las herramientas para raster, e inclusive si yo por mi cuenta creo alguna herramienta que haga algún proceso, una cadena de procesos, un toolbox y todo eso lo puedo meter adentro. Bien, vamos a lo más inmediato que es, ¿cómo organizo yo el reservorio? Con el Feature Dataset, que me va a pedir obligado un nombre y si quiero trabajar en un sistema de proyección, en proyectadas o en geográficas, ¿sí? Entonces, le pongo datos y acá es donde defino si voy a trabajar en geográficas o vamos a trabajar en proyectadas. Yo la vez pasada creo que habíamos terminado trabajando en Gauss-Kruger, no, en PostGuard, zona 2 o zona 3 creo. Bueno, elijo PostGuard 2007, zona 2 y finalizo. Y ahí se creó, si van pudiendo visualizar, que dentro del contenedor se acaba de crear esto que dice datos, que lo único que tiene son definiciones, no tiene ningún dato metido adentro, pero si voy a sus propiedades debería yo poder ver que en la parte de coordenadas me dice que está preparado para trabajar en PostGuard 2007 zona 2, ¿sí? Entonces, a partir de aquí es donde yo doy nuevamente botón derecho del mouse y tengo estas opciones. Si voy a nuevo,
ven que se va repitiendo y se me van disminuyendo la cantidad de opciones de cosas que puedo hacer. Pero si voy a nuevo, toda esta parte es para crear. Es si quiero crear un feature class, o sea, si quiero crear algo parecido a un shapefile, me va a preguntar qué querés crear, punto, línea o polígono y qué nombre le querés poner, ¿sí? Lo mismo si quiero crear estas otras cosas, redes, relaciones, todo. Eso es para crear, o sea, significa que yo me voy a poner a dibujar acá dentro del espacio de trabajo. Y si no, la otra situación es importar. Importar es directamente aprovechar que hay shapefiles o pueden ser archivos de tipo DWG, algo así. Y el importar me da dos opciones, que puedo importar en masa, por eso dice importación múltiples shapefiles, o si lo quiero importar en forma individual. En la clase anterior me tomé este segundo de tiempo para que veamos los elementos que yo tengo. Bueno, tengo elementos de ríos, tengo departamentos, esos están en geográficas, poblaciones, ferrocarriles, uso del suelo, y después en Lambert teníamos esto, y cuerpos de agua. Y como creo que ya hice alguna vez, le quito a la capa esta la definición de que está trabajando. En este caso lo tomó como que estamos trabajando en geográficas, le digo que no, lo voy a limpiar, aplico, aceptar y le doy un zoom total. Esta es la situación en realidad en la que estamos, ¿sí? Que venimos con información de distintos sistemas y en realidad, salvo por el hecho que lo pone on the fly, no está metido en un único sistema. O sea que esto, si yo quisiera corregirlo, saben que debería entrar al toolbox, ir a la parte de proyecciones, buscar la parte donde me va a permitir ir poniendo cada una de las definiciones y llevarlo a Postgres 2007 zona 2. Esto es Data Management Tool, bueno, Projection. ¿Se acuerdan un poquito de esto? Supongo que lo hicieron en GIS1, ¿no? Sí, ok. Bueno, entonces tenía que pasar por todo eso para hacer el tema de reproyectar. Bien, esto lo dejamos, esta parte por lo menos la vamos a dejar que la haga el GeoDatabase. De la siguiente manera, yo voy a sacar esto de acá, voy a remover, me voy a venir al GeoDatabase, dentro del dataset que ya está definido y le doy entonces importar. Y como tengo muchos, le voy a decir que importar múltiples shapefiles. Me sale esta caja de diálogo y lo único que tengo que hacer es buscar, bueno, esas carpetas que yo les estaba mostrando previamente. Se incorpora. Bueno, me dejo en reserva una para mostrar la otra importación. Bueno, ahí está trabajando, en este momento está haciendo la reproyección de todo, lo están mandando. Antes de que lo tengamos cargado, vamos a
va a trabajarlo, va a pasar a PostGres 2007 y ya va a quedar metido dentro del dataset, ¿sí? Entonces eso va a tomar un poquito de tiempo, no mucho. O sea que ya, como decíamos recién hace un rato, que no labura on the fly, ya queda proyectado la nueva. Ya queda ahí, tal cual. Esa es la diferencia que tenés, porque vos en el on the fly que te queda acomodado, pero en definitiva... esto es importante porque tenía que ver incluso con lo que les decía cuando vos habías preguntado algo del QGIS también. Como yo estoy importando Shapefile, lo mismo que hacen con QGIS, no está, ese es el original, o sea, queda, ya sea que vos lo lleves o lo borres, quiero decir, no está afectando el que es el dato original, esto lo está metiendo todo, sí estoy duplicando datos, que era lo que vos habías preguntado, no estoy afectando lo que es el origen del dato, fuente, pero me estoy llevando, bueno, ya está. Entonces, metí estas capas, cualquiera de ellas, si uno va y las consulta, va a la parte de propiedades, perdón, acá, y uno ve que está metido en PostGres 2007, zona 2, etc. ¿Sí? Eso para cada una de las que acaba de importar. Y esto está metido acá. ¿Sí? Bueno, no me di cuenta de mostrarles cómo obviamente va creciendo el tamaño de la carpeta, ¿sí? Esto debe haber tenido pocos K hace rato y bueno, ya está en el orden de los megas, ¿sí? Entonces, esa es la carpeta que yo me tengo que acordar. Si yo voy a pasar de alguien, tengo que pasarle una carpeta. Si estoy con un file de database. Si lo hubiera hecho con un personal, un MDB. Sí. ¿Hay algún problema de compatibilidad? Como puede ser, viste, en AutoCAD vos le pasas un archivo más viejo, más nuevo y a veces dice no se puede abrir porque se puede crear una versión nueva o algo así. Sí, hay un problema a veces de incompatibilidad cuando vos estás con versiones nuevas, porque no siempre el file geodatabase es interpretado por una versión vieja. Pero te queda el recurso de poner ese que dice restaurar archivo, lo revisa todo, te crea un archivo MXD nuevo y hace la lectura. Y muchas veces ya está, lo que no podía en ese primer momento era interpretarlo, ¿sí? Y se corrige de esa manera. Perdés algunas cosas, como por ejemplo la simbología, los colores, una cosa así, a menos que hayas pensado en salvarlo como archivos .lir, ¿se acuerdan de eso? Que es para salvar la simbología. ¿Lo recuerdan? Sí. LYR es como uno salva colores, tamaños y todo de simbología. Salvo eso, yo más de una vez pude rescatar archivos, porque a mí sí me pasa a veces, me traslado de una a otra y no siempre estoy con las mismas versiones. Y otras veces no funciona. Sí, vale la aclaración. Por lo general, a nivel datos no suele tener ese problema, porque vos pensás que el Shapefile, por ejemplo, que usabas en G1, es un formato que tiene más de 20 años, por lo tanto, nunca tuvo ese inconveniente. Claro. Y las bases de datos tienen que estar preparadas para que ese problema no surja, porque si surge ya no te sirve la base de datos. Sí tenés incompatibilidad de versiones de archivo propia, es decir, si vos trabajas con el ARMAP 9.3 y abrís y ponés guardar como y lo guardaste en esa versión, el 10.0 no te lo va a abrir, salvo que pongas guardar como y te tiene la opción de guardar en varias versiones. Pero en lo que es el NXD, no en lo que es el dato lo vas a poder abrir tranquilo en cualquiera. Claro. Bueno, esto sería lo que tanto Personal como File Geodatabase resuelven siempre. Esto es lo que vamos a repetir todas las clases. Crear un Personal o File, creen un dataset en algún sistema de proyección, importemos datos. A veces la importación de datos, como vamos a entrar ya dentro en muy poquito, en la parte de modelado, ahí vamos a estar importando puntos. Y con los puntos vamos a hacer modelos, ¿sí? O sea que, y siempre vamos a estar metiéndolos dentro del GeoDatabase. Entonces, este paso va a ser repetido un montón de veces. Y solo para completar lo que ya vimos en la clase anterior, era un pasito más. Esto hasta acá vimos lo vectorial. Entonces, yo puedo crear dentro de dentro del GeoDatabase
lo siguiente, voy a nuevo y tengo las opciones para la parte de imágenes. Entonces, yo les había comentado que teníamos el raster dataset, por ejemplo, y el raster dataset, porque yo tengo una colección de imágenes, el raster dataset me pide este tipo de definiciones. Profundidad del píxel, resoluciones, cantidad de bandas. Como yo no lo cargué al dato acá, no tengo mucha idea, sé que me lo acuerdo de memoria en este momento, pero no es la idea, sino que yo tendría que venir acá, a la parte de datos, buscar dónde está por lo menos una de las imágenes, la voy a cargar un momento. Lo que quiero no es tanto verlas, sino como el hecho de ver las propiedades. Bueno, me dice que son 3 bandas, me dice que es de 175 metros de resolución, es de 8 bits. Bueno, algunas definiciones ya las saqué de ahí. Entonces, cuando yo cree ahora ese raster dataset, lo que le voy a pedir es que copie esas definiciones. Esto lo voy a sacar de acá, lo remuevo. Y lo que voy a hacer ahora es que dentro del GeoDatabase se metan estas imágenes, ¿sí? Entonces, nuevamente me paro en el GeoDatabase, nuevo, y voy a crear el raster dataset. Me va a pedir que le ponga un nombre. Se lo pongo sin acento por las dudas. Me pregunta, ¿querés ponerle resolución, tamaño? No, se lo dejo. Al dejar de opcional va a tomar el que saque de las imágenes. ¿Sí? El de 8 bits está bien. Sistema de referencia puedo dejarlo que asuma el que tiene, o bien que se pase con el que estamos trabajando. ¿Sí? O bien lo podría haber metido dentro del dataset. Bueno, entonces, vamos a National Statistics, Argentina. ¿Qué más? La cantidad de bandas. Bien, entonces, hasta ahí hasta acá lo que hizo fue crear dentro del contenedor general, digamos, dentro de la organización, un lugar donde van a estar contenidas las imágenes, pero como no cargué nada, solamente que hice algo muy parecido a cuando hicimos el dataset. Lo que cargo son definiciones nada más. Entonces ahora, dentro de este raster dataset, lo que hago, botón derecho, y en este caso la orden se llama cargar load data, y algo muy sencillo, busco la carpeta donde están guardadas las imágenes, son 4, se van a cargar esas imágenes siguiendo las definiciones que están metidas en el dataset. Listo. Ahí están las 4 imágenes formando como una sola, en este caso. Y si yo voy a la parte de propiedades, tiene 3 bandas, es de 8 bits. Bueno, estos son puntos extremos, las definiciones en cuanto al sistema también de proyección asumido. Dense cuenta que de esta manera también hace la reconversión, o sea, si las imágenes hubiesen venido en otro tipo, definidas en otro tipo de sistema, esta es la parte donde hubiese hecho también la reconversión, ¿sí? Y una cosita más, bueno, el hecho que esto también a partir de ahora ya se puede exportar. Si yo quisiera tener todas estas imágenes como una sola, las puedo, acá dentro del GeoDatabase la tengo, pero puedo venir a decir export como TIFF o IMG, por ejemplo. ¿Sí? Hacemos un data export y ya me queda salvado. O sea, si a mí me dan una especie de mosaico y yo quiero sacar un solo producto, que sea
Uno solo lo hago por acá con un export de la imagen y elijo el formato, ¿sí? En el formato voy a tener que puede ser de tipo IMG o TIFF u otros. Y por acá, si voy a las propiedades, del file de database, vemos que de 2 megas saltó a casi, ya está en el orden de los 9 megas, ¿sí? Porque metió las imágenes adentro, ¿sí? Entonces va creciendo un poco. Lo mismo va a pasar si vamos cargando más adelante los MDB y todo eso. Nos va a ocurrir eso. Esto hasta aquí creo que habíamos llegado en la clase anterior en la parte práctica, ¿sí? Preguntas de esto. Es bastante repetitivo siempre, así que vieron que yo usé el botón derecho al mouse un montón de veces y siempre es nuevo o importar, es alguna de las dos cosas. Bueno, ok. Semana Santa pueden aprovechar y hacer el TP. Ajá. Lo miran a él. Entonces, ¿querés explicarlo algo del TP acá? Si no está bien, en definitiva lo que tiene que hacer quienes lo hagan en ArcGIS es eso, crear un geodatabase con un nombre, un dataset y poner los datos. No, ya el trabajo los que están entregados, que están bien, quedamos, lo único que queremos es recibir el dataset, no les estamos pidiendo que rehagan nada de lo ya entregado, ¿sí? Es simplemente que esa partecita que no habíamos llegado a darle, la completamos con eso y ya está. Y si surgen preguntas de ahí, bueno, bienvenidos. No vamos a dar nombres, pero Algunos. vimos. Bueno. Viste, yo soy una persona de fe por eso. Bueno. Ok, y algo que no les había comentado porque no lo puse en imagen, si lo ven acá moviéndolo con el cursor, que todos los feature classes fueron quedando acá dentro del dataset. Lo mismo que bueno, las definiciones sobre la imagen. Bueno. Y ahora, obligadamente, tengo que hablar de lo que no hablé en la clase anterior. Así que como es teórico lo voy a comentar nada más, porque esto lo tienen, ¿sí? De cualquier manera lo enuncié un poquito, pero bueno, tenemos que cumplir con la parte teórica. Ese es el tema de que podemos crear tablas que estén también metidas dentro del GeoDatabase y crear una tabla es muy similar a cuando estamos creando dentro de un ArcGIS sin haber entrado en un GeoDatabase, es botón derecho, nuevo, tabla, obviamente un nombre, y acá tenemos este formulario o esta pantalla, ¿sí? Que lo que va a hacer es vamos a ir nosotros cargando el esquema en este momento de la tabla, ¿sí? La estructura que va a tener la tabla. ¿Qué ventaja va a tener esta tabla sobre una tabla que yo creaba antes? ¿Se acuerdan que comentamos lo difícil que es modificar, por ejemplo, un orden de columnas, de campos? Si yo a veces quiero que uno esté más a la izquierda o más a la derecha, eso es, si yo lo tenía como una tabla DBF, no lo podía hacer. Ya metido en un GeoDatabase me permite editar la estructura, ¿sí? Y poder por ahí hacer algún tipo de movimiento dentro de los campos. Bueno, como pueden imaginar, acá bueno, uno va poniendo definiciones. Y dentro del nombre me salen los tipos,
¿sí? Entero corto, largo, flotante, doble, texto, fecha, lógico. Esos son los tipos, y en función de eso, fíjense que acá me aparece una pregunta. ¿Permite valores nulos? ¿Sí? ¿Por qué me estará preguntando si permite? Ya sabemos que el método dentro de Geodata Base tiene esa es una de sus características, que permite el valor nulo. Pero te lo pregunta porque a veces uno tiene por ahí un tipo de campo que dice, no puedo aceptar de que venga un valor nulo acá. ¿Cuál sería ese campo, por ejemplo? ¿Cuál sería un campo que uno sabe que no debería nunca traer un valor nulo? Tal cual. El ID, si un ID viene nulo, ¿qué hacemos con eso? No, o sea, es una cosa que no lo puedes, ni siquiera estás como rompiendo la idea de por qué estamos trabajando con base de datos. Así que un registro tiene que tener su ID siempre. Entonces, el campo ID nunca va a aceptar un valor nulo, ¿sí? Y supongamos que yo tenga otro tipo de dato, ¿sí? No necesariamente el ID del sistema, sino uno, que yo, si esto fuese, olvidemos del GIS un momento, si esto fuese una cosa como las personas que me dicen, yo no lo puedo cargar a una persona por el apellido y no sabrá el documento, ¿sí? O sea, lo pongo como obligado, no puedo cumplir con esa condición, no puedo hacer la carga, ¿sí? Es para eso, porque de esa manera yo le doy consistencia a la base de datos, para no empezar a cometer el error de las excepciones, que después lo que llegan en un punto que vos decís, se me desordenó todo, porque permití muchas excepciones. Entonces, aquellas cosas ya son obligadas, bueno, entonces yo le pongo en esa opción, le digo no. En lugar de que sea el yes que viene por default, le diría que no, ¿sí? Y bueno, así con las demás cosas. Hay algunas otras definiciones más, acá como dice, puedo tener un campo que tenga un valor por defecto, un 0, supongo que yo diga, bueno, si no, siempre va a tener un valor, no necesito que diga nulo, puedo aceptar que diga 0, lo cargo acá. Digo que bueno, que tenga ese valor, 0 o algún otro. Y el ancho del campo también, ¿sí? Y después esto es lo que me va a permitir crear reglas donde decir, puedo aceptar valores que se muevan dentro de un rango, por ejemplo. O como les decía en la clase anterior, por ejemplo, si yo me muevo con batimetría y el concepto, o sea, profundidades, y conceptualmente me muevo con valores negativos, le digo, te acepto cualquier valor de profundidad en tanto no me pongas un valor positivo, no un mayor que 0. ¿Sí? Esas son las reglas que cuando me llega una importación y me saltan valores que no están cumpliendo la regla, me aparecen alertas que me permitan revisar eso. Bueno, esto en cuanto a la parte de tablas. Volviendo al PowerPoint, las relaciones. Ustedes trabajando con Shapefile se establecen las relaciones, las biunívocas, ¿sí? Las que eran 1 a 1, por ejemplo, y se acostumbraban a que una vez que unían las tablas, ustedes, la tabla en la que hacían el joint, la tabla principal, ustedes después veían los registros de la otra tabla. Si veían todo como una tabla, entonces tenían una tabla real y una tabla virtual. Una parte de la tabla era real y la otra era virtual, porque era un enlace. Cuando uno establece las relaciones acá, aparte de que uno puede establecer no solo las 1 a 1, sino 1 a varios a 1, eso te permite hacerlo. Uno no visualiza la tabla completa, sino que uno lo ve cuando hace una consulta. ¿Sí? Cuando las tablas siguen estando como están, como vienen en origen, y si yo hago una consulta, ahí sí me aparece todo completo. Es una diferencia que tiene respecto de verlo como un join de shapefiles. Bueno, esto se los habíamos mencionado cuando uno habla una red geométrica. Las redes geométricas, bueno, les dijimos que es cuando uno quiere aprovechar para poner controles. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es decir que es una tubería donde yo estoy poniendo válvulas que reciben admiten hasta una cierta presión,
Si no se cumple esa condición, tiene que rechazar la unión, no debe permitirla, debe mandar mensaje de error. ¿Sí? Esto que lo comentamos, que vamos a ver en un momento dado, topología, que es lo que nos permite revisar la relación de vecindad que hay entre los elementos. Se establecen reglas que tienen que ver con el tema de las superposiciones, los temas de cuando hay encuentros o cuando se pasa de largo un elemento respecto de otro, y se establecen reglas. Bueno, acá está algo que se convirtió ya en un clásico, esto lo usa todo el mundo, que son las reglas de topología, pero nosotros tenemos acá un PDF donde está todo en castellano y está descrita una por una estos tipos de encuentros, ¿sí? Que están en el campus y ya está habilitado, ¿sí? Directamente en las reglas de topología. La regla de topología funciona solo si creas un GeoDatabase, o sea, esto no lo puedes hacer desde afuera. Creas la GeoDatabase y cuando le pides ejecutar y dices, ¿qué quieres hacer? Bueno, ejecutar las reglas de... Bueno, annotations ya se los mencioné, que es para hacer el etiquetado, y ese etiquetado le voy a poner una serie de reglas y la posibilidad de a qué lo incorporo ese etiquetado a las annotations, si lo voy a meter dentro del GeoDatabase o solamente lo quiero dentro de la salida gráfica, por ejemplo, dentro del mapa. Entonces, si lo dejo dentro del GeoDatabase es como un elemento geográfico más que tiene sus coordenadas y donde no, entonces yo no puedo tipo con el mouse agarrarlo y moverlo si no lo pongo previamente en modo de edición, ¿sí? Claro, pasa como ser una cosa agarra como si yo estuviese con un shape en ese momento. Esto les mencionó también Matías cuando habló del QGIS, el tema de dominios. Y los dominios, que uno no siempre los usa, pero vamos a suponer que sí, que creamos un dominio respecto de determinados elementos donde vamos a poner definiciones de que se tiene que mover en determinados rangos, o bien que Matías les dio el ejemplo de pavimentos, creo, determinado tipo de pavimentación o falta de pavimentación. Entonces, cuando yo hago la carga de datos, solo pueden responder, eso es el dominio, pueden responder a esos elementos que ya predefiní. O si ya se trata de rangos numéricos, que los valores se tienen que mover dentro de esos rangos. Y los subtipos es como, bueno, hacer otro tipo de clasificación. Como creo los dominios me permiten dar estas reglas, que son dominios tanto para la fusión como para la división. En el caso de fusión, cuando yo, por ejemplo, el ejemplo más clásico para nosotros son las parcelas, ¿qué ocurre con la tabla de atributos si yo fusiono dos parcelas que son adyacentes? Está bien, la parte gráfica la vemos, se fusionan, ve una sola después, pero ¿qué pasa eran dos registros en ese momento? ¿Qué pasa con esos dos? ¿Qué pasa con el área? ¿Qué pasa? Entonces, yo digo, bueno, el área hace una suma, el perímetro hace un recálculo guiándote por el shape. Pero ¿qué pasa con los demás propietarios, definiciones que haya? Los copio, los dejo en blanco, le doy prioridad a alguno de ellos, lo pongo en vacío, yo defino esa regla, ¿sí? Lo mismo me pasa con esta, con el otro, el que le corresponde, no sé si lo tengo graficado acá, este es el de combinación, el que les mencioné recién, y este es el de, este es el de división. De nuevo, yo tengo una única parcela, tengo un propietario, lo divido en dos. ¿Qué hago? Es como que divide en dos, pero sigue siendo el mismo propietario, por lo tanto puedo repetir el dato. Dejo que los recálculos, se encargue el programa, pero el resto de atributos, defino blanco, lo copio, en fin, hago algo. Pongo algún tipo de valor por defecto, es como si yo pusiese una leyenda tipo a definir por catastro, una cosa así, ¿sí? Bueno, esas son las reglas que puedo hacer con los dominios.
Después, crear relaciones. Bueno, acá vuelvo a la primera parte en este texto, pero es para comentarles cómo creo, en este caso, vuelvo al tema de relaciones entre objetos. Bueno, crear, acá les describo un poquito mejor la mecánica de cómo se hace cada uno de ellos. ¿Sí? Para crear un mosaico, vamos a ver el tema de mosaicos cuando estemos trabajando con bandas e imágenes satelitales. ¿Sí? Ahí vamos a ver bien la parte esta de raster con imágenes. Y bueno, acá les pregunto, ¿consultas? ¿Consultas? En la anterior presentación no encontré en el campo, ¿cuál no está activa? Sí, la otra vez que buscamos, no sé si Materia 7042 o la otra, porque me parece a veces estamos trabajando con el campus con dos. ¿Cuál? La nueva. Creo que no están las presentaciones, que lo que está es el teórico más largo. Ok, bueno, perdón. Yo pensaba que la habíamos cargado. Bueno, está bien, no se preocupen. Está el PDF donde está lo que, o sea, la presentación es un resumen de los PDF que están. Claro. Y está para instalar el post que también está. Sí, la que veo aquí de base de datos resúmenes está. Sí, esa sí me acuerdo. Y la otra, la más larga, también la había puesto ahí, una que es la presentación de todo lo que era base de datos, que era bastante larga. Sí, posiblemente esta no. Sí, la introducción. Sí, esa misma. Bueno, está bien, esta la ponemos como PDF y se las disponemos ahí en el campus. Sí. Bueno, no sé, ¿vos querés agregar algo, Mati? No, ¿preguntas? Bueno, entonces dejo de grabar.